PTV Internacional con un invitado especial, el embajador de la República Islámica de Irán en Bolivia, Morteza Tafrechi. Estamos presentes acá y habíamos quedado en deuda con el tema de los jóvenes, el rol de los jóvenes en estos momentos y sobre todo con una figura en relación a la figura y al martirio de lo que significó el asesinato del general Qasem Soleimani. Precisamente la revolución islámica de Irán fue una revolución de los jóvenes. Fueron los jóvenes quienes hicieron demostraciones, manifestaciones por las calles, lucharon con el ejército iraní, con la policía del Shah en el régimen monárquico e hicieron triunfar a la revolución islámica. Por tanto, la revolución islámica de Irán es deudora con los jóvenes, y son los jóvenes los verdaderos propietarios de la revolución islámica de Irán. Igual, en los últimos años, los jóvenes han tenido mucho protagonismo en la revolución islámica de Irán. Si antes de la revolución islámica solamente había 180.000 estudiantes universitarios en las universidades de Irán, ahora hay casi 4.800.000 estudiantes estudiando en las universidades de nuestro país. Son los jóvenes quienes dirigen distintas instituciones de Irán. En el Parlamento iraní la mayoría son jóvenes. Los docentes universitarios, la mayoría son jóvenes. Los científicos iraníes, la mayoría de ellos son jóvenes egresados de las universidades del interior de Irán. Por tanto, esa revolución islámica de Irán gira en torno a la existencia y progreso de los jóvenes. En cuanto al general Qasem Soleimani, le digo que él era un ídolo de los jóvenes iraníes, y no solamente en Irán, sino en todos los países de la región de Oriente Medio, porque precisamente los jóvenes eran los que entendían mejor la envergadura del trabajo, la importancia de la hazaña que había hecho el general Qasem Soleimani en repeler, por decirlo así, el peligro de los grupos terroristas en Oriente Medio, y a la cabeza de ellos, esos grupos, el Estado Islámico, que habían ocupado casi la mitad del territorio iraquí y un tercio del territorio de Siria. Por tanto, lo que hizo ese general patriótico era pedir ayuda a los jóvenes de la región, tanto de Irán como de Irak, como de Siria, para luchar contra esos grupos terroristas. Pero como el imperio nunca quiere que los países de la región de Oriente Medio estén a salvo del terrorismo, en un 3 de enero de 2020, cuando el general Soleimani había llegado desde Siria a Bagdad. Invitado Oficialmente, claro, invitado oficialmente por el gobierno iraquí para tener reuniones con las autoridades de ese país. En cuanto llega al aeropuerto de Bagdad, unos drones norteamericanos bombardean su auto y lo... Previa consulta al presidente de los Estados Unidos. Exactamente. Esto fue con la orden directa, por la orden directa del entonces presidente norteamericano Donald Trump, matando a un soldado valiente, patriótico, que no tenía otra intención
que eliminar a los grupos terroristas en la región. Por tanto, vemos que después del martirio del general Qasem Soleimani, ha habido casos esporádicos de resurgimiento de esos grupos terroristas en la región. En los actos funerarios del general Qasem Soleimani participaron casi 5 millones de personas, tanto en las ciudades iraníes como en Irak, porque fue querido tanto por el pueblo iraní como por el pueblo iraquí. Y esto queda plasmado en la memoria de las generaciones jóvenes desde ahora en adelante. Me imagino que eso está fijado ahí en la memoria colectiva. Así es, como digo, él era un ídolo para el pueblo y sobre todo para los jóvenes iraníes que veían sus ideales en él. ¿Y cómo entendemos dentro de la geopolítica actual el rol que está cumpliendo Irán dentro de todos estos esfuerzos, todos estos mártires que han significado estos 43 años, en el rol hoy frente a esta generación de otros polos de energía como puede ser Rusia, China? En esa nomenclatura, ¿cómo se ubica Irán? Es que Irán siempre ha querido tener relaciones amistosas con todos los países del mundo, sobre todo con los países vecinos. Rusia también es un país vecino. Señor embajador, tengo que hacerle la pregunta necesariamente y con Israel. Bueno, es que el gobierno iraní no reconoce a Israel porque ese gobierno artificial, desde su instauración, desde su establecimiento en 1948, ha ocupado los territorios del pueblo oprimido palestino. Y fíjese, se ve y se oye en los medios de comunicación cada día que están matando a los niños incluso. Es decir, es un régimen infanticida y no tiene ninguna legitimidad. Este es un invento del imperio norteamericano y del imperio británico, ¿sí? Por tanto, el gobierno de Irán, desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, siempre ha ayudado a la causa palestina. Causa que por lo demás sigue patente hoy. Hemos tenido informaciones dentro de la semana de un genocidio, prácticamente 3 mártires, nuevos mártires solo el lunes, por balas israelíes. Señor embajador, tenemos las cámaras para que usted se dirija al pueblo boliviano y a la patria grande también a través de la señal de BTV Internacional y de esa manera ir cerrando esta apertura, esta ventana que hemos tenido y que esperamos que no sea la primera vez contar con su presencia. Gracias, pero antes de dirigirme al pueblo amigo de Bolivia, quería explicar en unas breves palabras los logros obtenidos por el pueblo iraní después de la Revolución Islámica de 1979. Mire, después de la revolución, a pesar de las sanciones férreas contra el pueblo de Irán, a pesar de 8 años de guerra impuesta que nos impusieron a través del gobierno de Irak al principio de la revolución, pero el pueblo iraní quiso hacer hazañas, quiso hacer progresar y pudo. Es decir, el querer es poder. Ahora mismo el pueblo iraní ha tenido avances espectaculares en el campo espacial, es decir, fabricando satélites, enviándolos a la órbita con los propios lanzadores, cohetes iraníes.
en cuanto a la ciencia espacial, Irán tiene el ciclo completo. También en la ciencia nuclear ha habido colosales avances en Irán. En cuanto a la nanotecnología, el pueblo iraní es el cuarta potencia en el mundo. En cuanto a la biotecnología, en cuanto a la medicina farmacéutica, industria, agricultura, etcétera, etcétera, ha habido espectaculares avances y progresos en Irán, y que nosotros, el gobierno iraní, está completamente dispuesto a poner a la disposición del pueblo boliviano todos esos logros que ha obtenido durante esos 43 años que pasan de la revolución. Afortunadamente, los dos gobiernos tienen muy buena relación, tanto a nivel político, a nivel internacional, parlamentario, económico, etcétera, etcétera. Se apoyan en los foros internacionales. Tenemos una voz común en los foros mundiales. Por tanto, no hay ningún reparo por parte del gobierno iraní en poner a la disposición de nuestros amigos bolivianos todos esos logros que hemos obtenido. Muchas gracias, señor embajador Morteza Tafreshi. Eso es la pronunciación, Tafreshi. De esta manera estamos cerrando esta ocasión especial de nuestra transmisión PTV Internacional. Muy gratamente esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para seguir hablando de los logros, pues, de Irán con respecto a todos estos avances y, por supuesto, abordar el tema nuclear también, que en su momento lo podemos abordar en forma particular. Agradecemos su sintonía y nos vemos mañana nuevamente PTV Internacional. Muchas gracias.